Conversamos esta noche con el jefe de bancada de los diputados del Partido Comunista, Luis Cuello. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por el contacto. Vamos a revisar uno de los momentos más, digamos, icónicos de esta jornada, que tiene que ver con lo que pasó en el punto de prensa que estaban haciendo ustedes por otros temas, también la situación del alcalde Jado y otros, cuando está hablando Lorena Pizarro. Ahí vamos a revisar el momento. Que tiene que ver, Quiero claro... expresar mi preocupación enorme ante la sola posibilidad de estar en un hecho irregular que significa que hoy día nuevamente hay personas detenidas de manera injusta. ¿Cómo? No, eso lo define el partido. ¿Se van, compañeros? Se van, compañeros. Salió usted junto a la diputada Plasencia. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué salieron? Bueno, en realidad este fue un punto de prensa bastante extenso que fue convocado por el diputado Juan Santana para apoyar el envío de una carta al ministro de Justicia relativo al cierre de Punta Peuco, que nosotros respaldamos el cierre de Punta Peuco, y esto se extendió en el tiempo, se hicieron más preguntas, hablaron más parlamentarios y yo tuve que salir en un momento, puesto que me estaban esperando una veintena de dirigentes sociales, vecinos de Viña del Mar, que están afectados por cobros abusivos, que son además personas damnificadas por el incendio en Viña del Mar, por cobros abusivos en sus cuentas eléctricas. Entonces, eso explica que tuve que salir en ese momento. Había pasado mucho rato que me estaban esperando y tenía la urgencia por atender esa reunión. De modo tal que yo creo que se ha hecho una polémica, a mi juicio, artificial, que no encuentra relación en la realidad, y la explicación es más simple de lo que se pretende interpretar. Ya, pero ¿no estaba incómodo usted, la diputada Plasencia, con el concepto montaje que está usando la diputada Lorena Pizarro? Porque ha habido también un enfrentamiento muy fuerte sobre ese punto con la moneda. ¿No tiene que ver con eso? No, a mí nunca me incomodan las opiniones de otros parlamentarios o parlamentarias, y menos aún me va a incomodar las palabras de una compañera de partido como la diputada Lorena Pizarro, de forma tal que esto, la explicación tiene que ver con que había pasado mucho tiempo. Esto, claro, se muestran solamente unos segundos en la televisión, pero en realidad esto se ha extendido por muchos minutos y tenía la necesidad de atender esta reunión. Y esto además ocurre de forma muy frecuente en la Cámara, siempre se arman puntos de prensa, y la verdad es que los parlamentarios salen de los puntos de prensa de forma alternada, puesto que hay muchísimas obligaciones y cuestiones que atender en ese minuto. Por lo tanto, eso forma parte de la normalidad, de la dinámica propia de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ya, pero el concepto montaje, ¿a usted no le incomoda? ¿Usted siente que se ajusta a lo que pasó en Villa Francia o no? A ver, yo haría una distinción, hay dos dimensiones. La primera tiene que ver con que la Villa Francia, y en particular aquellos centros comunitarios, tienen una fuerte carga simbólica, puesto que la Villa Francia representa ciertamente la defensa de los derechos humanos, de la memoria, de la justicia, el legado y la lucha de los hermanos Vergara Toledo y, por supuesto, de su madre, Luisa Toledo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, desde luego que un operativo policial de gran envergadura provoca cierta inquietud y provoca también requerimiento de información. Yo al respecto quiero decir que los oficios que se han mandado por parte de parlamentarios y parlamentarias de nuestra bancada creo que son completamente legítimos, se explican justamente en el ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras, y acá nadie puede temerle a la necesidad de entregar información, ni menos de transparencia, y por lo tanto yo no encuentro nada negativo. Creo que se ha hecho un punto tal vez desmedido respecto de aquello, y por lo tanto yo no le asignaría mayor otro significado. Y otra cosa distinta tiene que ver con el resultado de este procedimiento, que hoy día está en la justicia. Nos estamos enterando de los detalles del procedimiento, de los elementos encontrados y eventualmente la responsabilidad que se asigne, pero eso al respecto yo sería muy cauteloso, tendría mucha prudencia, puesto que es un proceso que está en desarrollo, una investigación que está recién comenzando, y por lo tanto yo más bien esperaría el desarrollo de los acontecimientos y también de la investigación. ¿Pero le genera dudas el operativo en sí mismo, el momento del operativo, el lugar, la hora, en fin, que han sido algunas de los puntos que han puesto otros compañeros de su bancada?
A ver, la oportunidad, claro, es una oportunidad delicada, puesto que tiene que ver con la conmemoración de un aniversario del fallecimiento de Luisa Toledo, la madre de los hermanos Vergara Toledo, y por lo tanto eso naturalmente puede generar cierta inquietud, y yo creo que eso es completamente atendible. Pero como digo, lo que tiene que ver con el desarrollo de la investigación, de los elementos que fueron hallados, que fueron exhibidos públicamente, eso es algo que tenemos que esperar y reunir mayores antecedentes para poder opinar. Yo creo que hay que estar muy atento a eso, pero sin duda aquellos requerimientos de información que se han hecho a la Administración del Estado, creo que forma parte de la normalidad también del ejercicio de las facultades parlamentarias. Ha habido mucha molestia en el socialismo democrático por estas críticas porque, claro, quien tiene que salir a responderlas es la ministra del Interior, Carolina Toá, quien ha dicho acá se encontró un verdadero arsenal, rifles, pistolas, municiones, en fin, y haya respaldado plenamente el trabajo de la Fiscalía. Y en ese sentido, claro, las críticas del PC han hecho que, por ejemplo, los dirigentes como Paulina Bodanovich hayan señalado que de alguna manera el PC tiene que revisar su postura frente al gobierno y básicamente a lo que significa hacer coalición de gobierno. ¿Qué le parece eso a usted? A ver, yo primero diría que frente a un acontecimiento cualquiera, en una coalición de gobierno siempre pueden existir diferencias de lectura, de interpretación, pero lo importante, lo fundamental es que esas diferencias se procesen de forma tal de resguardar los objetivos comunes. Y acá tenemos enormes desafíos que son comunes, que nos han convocado como coalición de gobierno y que justamente nos llevó al gobierno y también al Parlamento para defender y concretar un programa de transformaciones para los ciudadanos y ciudadanas, para el pueblo chileno. Por lo tanto, creo que eso debe estar por sobre todas las cosas. Por lo tanto, declaraciones altisonantes o excesivamente críticas hacia el partido creo que no contribuyen a mantener esas buenas relaciones. Yo más bien diría que haría una invitación a todos los actores a que las diferencias que puedan existir, que siempre van a haber diferencias, esto lo considero parte de la dinámica política, bueno, que aquellas diferencias se procesen de otra forma que no sea a través de dimes y diretes en los medios de comunicación. Yo creo que en definitiva hoy día tenemos desafíos mucho más importantes que atender y por lo tanto hoy día ya el punto está hecho, hay una lectura distinta, algunas inquietudes que se han planteado, eso está en proceso, por lo tanto yo diría que ahora tenemos que ser capaces como coalición de gobierno de encontrar un punto de conversación que nos permita abordar los desafíos pendientes que tienen que ver justamente con, por ejemplo, con la reforma de las pensiones y con enfrentar a una derecha que hoy día está obstruyendo los cambios que el pueblo chileno requiere para mejorar su vida. Sí, son evidentes y son absolutamente, de alguna manera, esperables, ¿no?, los roces dentro de una coalición de gobierno, pero en particular en este mes y medio, diría yo, entre el Partido Comunista y el gobierno ha habido numerosos roces por Juan Andrés Lagos, por Venezuela, por la cumbre de Ucrania, por la situación del alcalde Jao, incluso por las manifestaciones. Ha habido 5 o 6 episodios donde se ha tensionado la relación entre el Partido Comunista y la Moneda. ¿No ha sido demasiado áspera esa relación en estas últimas semanas? ¿Qué se puede esperar de aquí, por ejemplo, a las elecciones, donde cada partido va a buscar perfilarse? Me parece que pueden aumentar esos roces. Es decir, bueno, primero, cada partido tiene su propia identidad, su propia cultura política, y eso creo que es un elemento que es positivo, un atributo de la democracia, y es un atributo también de una coalición de gobierno que es diversa, que tiene desde luego diferentes culturas políticas, pero también que encuentra un punto común y que debe forjar ese punto común en unidad. Y por lo tanto, ya que usted menciona las elecciones, por supuesto que tenemos hoy día un desafío importante de cara a las elecciones de gobernadores y alcaldes, y que tiene que ver justamente con lograr administraciones comunales y regionales que sean progresistas, que defiendan los derechos de las personas y que impidan un retroceso que nos lleve a gobiernos locales de ultraderecha o derecha que en muchas ocasiones promueven también no solamente el desconocimiento de derechos básicos de las personas, sino que también que se han involucrado muchos hechos de corrupción. Y por lo tanto yo creo que también hay que tomar en cuenta incluso experiencias internacionales. Lo que ha ocurrido en Francia hoy día es bastante llamativo e interesante para tener en consideración, puesto que ahí se han generado alianzas de izquierda y centroizquierda justamente para evitar la emergencia o la toma de control del poder por parte de fuerzas de derecha o ultraderecha que muy mal le hacen a la humanidad. Entonces creo que si uno pone las cosas en perspectiva,
las diferencias que pueden ir surgiendo en el camino, yo creo que tenemos que aprender a procesarlas de otra forma para poder construir sobre la base de nuestros objetivos, nuestros propósitos comunes. Sí, mire lo que dice la ministra Toá hoy respecto a esto. Yo creo que efectivamente ha habido situaciones problemáticas en este último tiempo con el PC. Yo espero que se resuelvan y espero que no se repitan. Creo que esto debilita al Partido Comunista, lo pone en cuestión, y creo que como fuerza de gobierno no es bueno que se presenten este tipo de cuestionamientos y de dudas sobre los procedimientos que tiene la justicia y la policía. A propósito de Villa Francia, pero también en general, de lo que hablábamos de una relación que se ha visto, diputado, más problemática en las últimas semanas. Espero que no se repitan, ese es el mensaje que dice la ministra. Bueno, usted lo ha dicho en las últimas semanas, pero yo también espero que, en definitiva, todos los actores puedan aportar de forma constructiva, propositiva, para poder procesar las diferencias tal vez de una forma menos visible, menos ruidosa, puesto que eso no ayuda en nada al gobierno. Yo creo que hoy día esto favorece, este tipo de discusiones únicamente favorecen a las fuerzas opositoras, las fuerzas ultraconservadoras que están sirviendo de vocería de los grandes grupos económicos para impedir reformas tan importantes como la reforma de las pensiones. O sea, tenemos una derecha que está impidiendo que a la gente común y corriente, que hoy día está recibiendo pensiones de miseria, le aumenta esa pensión y desde luego que estas discusiones desvían la atención de lo de fondo, de aquello que es relevante para las personas. Por lo tanto, yo invitaría a todos los actores, como he dicho, a que podamos discutir esta diferencia en función de lograr nuestros propósitos y sobre todo de lograr los cambios que la gente hoy día está esperando. Sí, lo llevo finalmente a un último tema que fue noticia esta noche, tiene que ver con el rechazo a las indicaciones en la doble jornada electoral que se avecina. Incluso no se descarta veto presidencial, a propósito también de la problemática de las multas que se querían disminuir, incluso hasta desaparecer, lo que en la práctica haría que el voto obligatorio fuera nominal, no tuviera fuerza, así que no va a haber multas, finalmente la gente no se va a ver desde ese incentivo a ir a las urnas. ¿Cómo ha visto esta tramitación, la posibilidad de un veto, por ejemplo? Bueno, yo creo que claramente no se llegó a buen puerto con este proyecto. Creo que hay elementos que fueron muy discutibles y un veto puede ser una buena posibilidad de corregir lo que el Congreso no pudo hacer avanzar. Por ejemplo, además del tema de las multas, que nosotros rechazamos en la Cámara con el ánimo de llegar a un acuerdo de una multa con un monto razonable. Eso es un aspecto. Pero también hay otros aspectos que fueron aprobados en esta ley que escapan por completo al objetivo inicial y, por ejemplo, que tienen que ver con suprimir de forma permanente el feriado legal y renunciable de los trabajadores del comercio. Eso es un cambio que significa un enorme retroceso desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y que desconoce derechos adquiridos y que sin embargo fue aprobado, y por lo tanto creo que si se recurre al veto yo esperaría también que se incorpore este elemento que, como digo, no tenía nada que ver con la ley y sin embargo se introdujo. Hay otros aspectos polémicos como lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la posibilidad de contratar publicidad electoral pagada en canales de televisión. Yo creo que hay una discusión pendiente, es un tema complejo que puede significar también acrecentar la desigualdad desde el punto de vista de la competencia electoral, y creo que son aspectos que bien pueden ser discutidos en un veto, pero yo lamento que finalmente el Congreso no haya sido capaz de subsanar esta diferencia respecto de la implementación del voto en 2 días, que ciertamente permitiría y permite una mayor participación en las elecciones de gobernadores y alcaldes. Bien, vamos a seguir atentos a esa tramitación. Diputado Luis Coello, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Buenas noches.